Bueno, como les decía, entonces esto se enmarca en un ciclo de talleres que estamos haciendo con el CERNAC. Este se titula Herramientas para la ciudadanía y alfabetización digital. Eh, este segundo taller es acerca de hábitos de consumo sostenible. Eh, y el tercer taller, que va a ser el próximo martes 10 de noviembre, va a ser acerca de consumo sostenible y eficiencia. Ok, bueno, como siempre es habitual, para que no tengamos interrupciones ni problemas durante la exposición, vamos a mantener los micrófonos de los participantes silenciados hasta los 2 momentos de pregunta que hemos establecido durante esta presentación. ¿Ya? Vamos a tener un momento de pregunta hacia la mitad de la exposición y otro hacia el final, así que ahí yo les pido que vayan anotando, no sé, en un cuadernito, lo que ustedes estimen conveniente, todas las dudas, comentarios que quieran hacer, para que en esos 2 momentos ustedes me puedan levantar la mano así en la cámara y señalarme que quieren hacer una pregunta, y en ese minuto yo les abro el micrófono para que de esta manera el resto del tiempo estemos sin que el ruido del perro que ladró, que no sé qué, que la mesa que se corrió, y todo eso que en general molesta al expositor. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho esto, yo voy a proceder a silenciar todos los micrófonos. Ya, y recordar, Gabriel, que vas a tener que volver a encender el tuyo para comenzar. Bueno, el día de hoy nos acompaña nuevamente Gabriel. Él estuvo en la clase pasada, en la sesión pasada, pero para volver a presentarlo quiero contarle que él es sociólogo, es magíster en políticas públicas, también es profesional del Departamento de Educación para el Consumo del Servicio Nacional del Consumidor. Él lleva 5 años trabajando en productos educativos en la materia financiera y para el consumo sostenible, que es el tema que nos convoca hoy. Y él y su trabajo, ¿no es cierto?, de educación, tiene un foco en las personas jóvenes y también en las personas mayores, que es la convocatoria que hoy día nos reúne. Así que, habiendo dicho esto, yo le doy la palabra entonces a Gabriel para que él pueda comenzar con su exposición. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Javiera. Buenos días a todas y a todos. Un gusto verlos nuevamente. Gracias por asistir a este taller, hacerse un espacio, ¿cierto?, dentro de sus agendas, porque es una información que puede ser importante y que cobra mucha relevancia durante esta época, época en que estamos igual viviendo una serie de cambios a nivel climático, ¿verdad?, donde ya vemos efectos sobre el medio ambiente y el medio social respecto a temas de sostenibilidad y medio ambiente, y el consumo tiene un papel importante. También decirles que para nosotros es muy especial este taller porque es nuestro primer taller sobre hábitos de consumo sostenible en personas mayores, así que vamos a estar totalmente disponibles para sus comentarios y sus preguntas y también sus observaciones y críticas constructivas. Sin nada más que agregar, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y Javiera, necesito que me digas si se ve bien. Ahora lo voy a agrandar. Ahí está, lo estamos viendo. Perfecto. Y Está cargando, se está agrandando, así que parece, ahí, ahora lo vemos perfecto. grande, sí. Súper. Bueno, este taller está enmarcado en una nueva área, ¿verdad? Una nueva área no solamente del consumo, sino también de nuestro departamento de educación. Nosotros en general tocamos temas de promoción de derechos y también de consumo financiero. Todo lo que tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito, ¿cierto? El uso de productos financieros. A lo mejor muchos de ustedes ya han estado en talleres con nosotros sobre estos temas, y hoy estamos aperturando el tema de hábitos de consumo sostenible. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿O qué aprenderemos hoy? Primero, la definición de consumo sostenible. ¿Por qué es importante hablar de consumo sostenible hoy? ¿Y cuál es el impacto socioambiental del consumo? Es decir, ¿qué significa que yo consuma de una manera o de otra, verdad? ¿Cuál es el impacto que tiene esto a nivel social, cultural y ambiental? ¿Ya? Generalmente se habla de impacto ambiental cuando uno dice, no sé, hay mucho plástico en el mar, ¿verdad? O se está botando mucha basura, se quema mucha basura. Pero también hay que entender que cuando hablamos de impacto, también hablamos de impacto social y
cultural, es decir, las prácticas o el comportamiento que yo tenga no solamente influye en el medio ambiente, sino también en mi comunidad, en mi barrio, en mi ciudad, en poder vivir en un medio ambiente y en una ciudad más limpia, ¿verdad? Todo eso está involucrado. Luego, del rol de los consumidores y consumidoras. Y acá vamos más allá de ese concepto que habla de la responsabilidad, porque la responsabilidad es un concepto como un poco valórico, ¿verdad? Es como decir, vamos a hablar sobre que los consumidores tienen que hacer esto o no tienen que hacerlo. En realidad acá tenemos una mirada más positiva y decimos que los consumidores tienen un rol muy importante en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de nuestras ciudades, ¿verdad? En reducir la cantidad de basura, etc. Por otro lado, también vamos a hablar de los hábitos de consumo sostenible. Primero, ver qué son los hábitos. Generalmente asociamos los hábitos a ciertas prácticas, y hay hábitos buenos y hay hábitos malos, ¿cierto? Y hay hábitos que nos hacen bien, hay otros que no tanto. ¿Cómo adoptar estos hábitos? Y finalmente vamos a hablar un poco de las 3 Rs, que son reducir, reutilizar y reciclar. Como bien dijo Javiera, vamos a tener 2 momentos de preguntas. De todas maneras, si ustedes quieren ir anotando comentarios y preguntas, pueden hacerlo en la caja del chat. Y también vamos a ir armando una discusión. La idea es que este taller sea lo más participativo y donde ustedes puedan ir resolviendo ciertas dudas y aportando también desde su experiencia como respecto a este tema. Bien, entonces es importante acá ver algunos números respecto a la situación en la que estamos a nivel mundial. Existe efectivamente un impacto socioambiental, como ya dijimos. Cuando nos referimos a socioambiental hablamos del impacto que hay en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestros barrios también y en el medio ambiente, de la forma en la que consumimos. Hay un consenso, hay un acuerdo de que el consumo genera un impacto muchas veces negativo en nuestro medio social, y esto se ve a través de algunos números. Por ejemplo, los hogares consumen el 29% de la energía a nivel mundial. Esto quiere decir casi un tercio de la energía que se consume en el mundo tiene que ver con la forma en la que, no sé, apagamos o prendemos las luces, gastamos o no gastamos dejando los cargadores encendidos, ¿verdad? Incluso en lo que tiene que ver con el uso del agua, porque hay que entender también que cuando nos referimos a consumo de energía, no nos referimos solo a consumo de electricidad. Eso lo vamos a ver más en detalle en el tercer taller de esta serie de sesiones, que es el próximo martes, si no me equivoco. Después, que el consumo doméstico contribuye al 21% del total de emisiones de dióxido de carbono. Cuando hablamos de CO2 o dióxido de carbono, que puede parecer un poco técnico el término, nos referimos a estas partículas, ¿cierto?, que son responsables de la mayor cantidad del calentamiento global. ¿Ya? Y el calentamiento global que también tiene que ver con el aumento de la temperatura, ¿cierto? Y que tiene un montón de impactos negativos en la forma en la que vivimos y en nuestra propia sociedad y también en las personas. Por ejemplo, que aumente la temperatura o que haya más sequía, que son efectos que genera el calentamiento global, nos afecta también personalmente. Entonces, es importante también entender cómo funcionan las emisiones de dióxido de carbono. También cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, ¿ya? Y esto también tiene mucha relación con una falta de logística respecto a cómo poder distribuir de mejor forma esos alimentos, y también es un problema de todas maneras de consumo. Todos estos datos los entrega las Naciones Unidas en sus programas de consumo sostenible. Y otro dato también un poco preocupante tiene que ver con que cada año 8 millones de toneladas de plástico llegan al mar, ¿ya? Y también ahí hemos visto últimamente, ¿cierto? Los gobiernos y los estados han tenido una preocupación mayor sobre este tema y, por ejemplo, en Chile ya no se entregan bolsas plásticas en los comercios. Eso genera un impacto positivo en la cantidad de plástico que llega al mar en Chile, también sabiendo que somos un país que tiene casi 4.000 kilómetros de costa, entonces nuestro ecosistema marino se ve bien afectado por este tema.
El mensaje principal, más allá de los datos, y estos datos que pueden ser un poco preocupantes, es que podemos hacer más con menos. Es decir, podemos ya empezar a hacer un cambio, ¿verdad? Un cambio en la forma en la que consumimos y avanzar hacia un consumo más sostenible. Cuando definimos consumo sostenible, una de las formas de decir que es el consumo sostenible es un modelo, una forma de consumir, ¿verdad? Que impulse una economía compatible con el cuidado de nuestro medio ambiente, socioambiental y el uso eficiente de los recursos. ¿Ya? Esto es súper importante porque cuando hablamos de consumir recursos, recursos de distinto tipo, desde el agua, desde la electricidad, ¿verdad? Hasta, no sé, hasta el envase de café instantáneo que hay en mi cocina, o de té. Todas estas cosas tienen que ver con el uso de recursos que hacemos día a día y que muchas veces también no nos damos cuenta porque también tenemos muy interiorizado el consumir. Es importante que nosotros sepamos que hay una forma de consumir que va desde cuando yo compro el producto, en realidad va desde cuando se hace el producto hasta cuando yo lo compro y hasta cuando lo desecho, que es lo que vamos a ver en este taller. Y esto está muy vinculado con el desarrollo sostenible. Y es buscar el equilibrio entre las necesidades de la población de hoy y el bienestar de las condiciones de vida de las generaciones a futuro, de nuestro hijo, de nuestra hija, ¿cierto? De nuestros sobrinos, sobrinas, nietos, nietas. Es importante asegurar de alguna forma y atenuar, digamos, los efectos que causa el calentamiento global en nuestro país y en nuestro planeta. Entonces, el mensaje principal para empezar esta presentación es que como consumidor y consumidora, independientemente de nuestra edad y de nuestra condición, podemos realizar cambios. ¿Ya? ¿De qué manera podemos realizar cambios? Una es pensando en el impacto de las acciones de consumo en nuestro medio. Y cuando hablamos de nuestro medio, volvemos a decir no solo medio ambiente, sino medio social y también en nuestra comunidad. Es muy importante porque generalmente es el medio donde más estamos, ¿cierto? Nuestros barrios, nuestras organizaciones, las organizaciones comunitarias donde participamos, ¿verdad? Nuestros vecinos, vecinas. También elegir la opción más sostenible siempre que sea posible. Este punto es muy relevante porque muchas personas piensan, y con razón, de que consumir de manera más sostenible implica hacer un gasto mayor, digamos, comprar productos que pueden ser un poco más caros, pero eso es solamente una parte, y no necesariamente siempre es así. Hay un ejemplo que da un colega, digamos, que hace relatorías también, que tiene que ver con, por ejemplo, el consumo de papas fritas, ¿ya? No sé si ustedes, por ejemplo, son de consumir muchas papas fritas en bolsa y eso, pero, por ejemplo, si uno considera que las papas fritas que uno puede hacer en la casa, con el precio que sale una bolsa de papas fritas, ¿verdad? Puede hacer 2 o 3 kilos de papas fritas en la casa, ¿cierto? Es un ejemplo muy pedestre, pero tiene que ver con esto, que en el fondo elegir opciones sostenibles tiene que ver con un montón de cosas y que podemos hacerlo siempre y cuando vayamos viéndolo. Muchos de ustedes también lo hacen, pero las generaciones que son más jóvenes, ¿verdad? No tienen un comportamiento de consumo tan sostenible. Entonces la idea es que ustedes también puedan apoyar a esas generaciones y ayudarlas a hacer un aprendizaje en este tema. Y después adoptar hábitos en el hogar y mi comunidad, como por ejemplo producir menos basura, que es algo que vamos a ver hoy, y no comprar o tratar de no comprar cosas que no necesitamos. Antes de seguir, quiero mostrarles un video, ya que es un video que hizo Naciones Unidas respecto a qué significa el consumo sostenible. Así que voy de inmediato a... Javiera, necesito que me digas si se escucha bien. Ya estamos. ¿Sí? Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 12. Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Nuestro modelo de vida y de consumo demanda una gran cantidad de recursos. Tiene un alto impacto ambiental en el planeta y nos enfrenta a grandes contradicciones con el desarrollo sostenible. Un ejemplo: alrededor de 1/3 de los alimentos que se producen a escala mundial acaban siendo desperdiciados en un planeta en el que muere gente por falta de alimento.
Para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, la Agenda 2030 quiere lograr el uso eficiente de los recursos naturales y la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. También quiere reducir el desperdicio de alimentos, promover la prevención, reducción, reciclado y reutilización de los desechos, fomentar el turismo sostenible, reducir los subsidios a los combustibles fósiles y fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo para favorecer un consumo y una producción sostenibles. Conseguirlo supone actuar desde todos los eslabones de la cadena productiva. A las personas, como consumidoras, nos corresponde adoptar estilos de vida en armonía con la naturaleza. A las empresas les corresponde adoptar prácticas sostenibles y desde las instituciones hay que promover la compra pública sostenible, entre otras cuestiones. En un planeta con recursos finitos, los modelos de producción y consumo que se adopten son claves para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Nos ponemos a ello? Bueno, espero que se haya escuchado bien. El video es un video de Naciones Unidas y como ven, sintetiza muy bien lo que hemos estado conversando hasta ahora, ¿ya? De alguna manera, esta es una tarea de todos y todas, donde nosotros podemos impulsar cambios. Perdón. Les pido disculpas, que justo se me abrió un video. Ahora sí. Javiera, ¿se ve la presentación ahí? Se ve, pero ahí está completa. Bien. Perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, y disculpen la interrupción, nosotros somos parte importante de toda esta cadena donde estamos todos interconectados y podemos impulsar cambios desde nuestras prácticas de consumo, desde nuestros hábitos. Y también eso obligará, tal como lo ha hecho en otras cosas que hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos de derechos y de cómo las empresas han ido tomando medidas para entregar un mejor servicio, que las empresas entreguen un mejor servicio, mejores productos con una producción más sostenible. ¿Qué es un hábito de consumo sostenible? Esta es la primera pregunta que nos surge. Bueno, el hábito de consumo sostenible es consumir bienes y servicios para cubrir nuestras necesidades básicas, aportando una mejor calidad de vida y reduciendo el consumo de recursos. Implica necesariamente reducir el consumo a través de ciertos elementos. ¿Y por qué se diferencia de una práctica o de una cosa que hago solo una vez? Bueno, porque un hábito se hace de un modo continuo, regular, permanente y creciente a través del tiempo. ¿Ya? Esto es muy importante. Hablamos de hábito cuando lo hacemos, no sé, una vez a la semana, cuando lo hacemos de forma regular, ¿verdad? O lo hacemos varias veces a la semana, pero no podemos decir que si reciclo solamente una vez al mes, eso puede ser algo que va en camino a convertirse en un hábito, pero no es un hábito aún. ¿Ya? ¿Cómo puedo adoptar hábitos de consumo más sostenibles? Bueno, en primer lugar podemos buscar información sobre los productos que consumimos. Esto es muy importante. Acá se han hecho algunos avances, por ejemplo, respecto a la ley de etiquetado de alimentos, ¿verdad? Que todos más o menos conocemos cuando vamos al supermercado o a algún almacén y vemos que las galletas dicen alto en azúcar, alto en, no sé. Y estas cosas también han ido ayudando a los consumidores a tomar decisiones por la información que entregan estos sellos. Sin embargo, no son solo los únicos sellos que hay. Si uno empieza a investigar sobre este tema, va a ver, por ejemplo, que el papel tissue o que hay algunas servilletas que tienen algunos sellos de sostenibilidad, por ejemplo, con el bosque lluvioso, ¿verdad? O tienen otros sellos que están certificados y que dicen que ese producto está elaborado de una manera sostenible. Si nosotros buscamos información sobre los productos, tenemos tres elementos que pueden ayudar a que esto vaya cambiando. Uno de ellos es que va a haber una mayor transparencia y veracidad en la información. Nosotros vamos a exigir que se vea de manera más transparente, ¿verdad?, la información presentada, que haya una mejor calidad de los bienes y servicios que ofrece el mercado, que se elaboren de una manera menos contaminante, más amigable, ¿verdad?, con el medio ambiente. Y también otro punto importante, cuando uno
empieza a buscar más información es compartirla, ¿cierto? Con nuestros familiares, con nuestros amigos y amigas, con los miembros de nuestra comunidad, y de esta manera amplificar, digamos, y hacer como nosotros como agentes de cambio para consumir de una manera más sostenible. No solamente es importante la acción individual, sino también lo que ustedes pueden hacer a través de, no sé, diversos talleres, ¿cierto? O compartiendo información, o organizándose también para poder influir y generar hábitos de consumo. Un segundo. Ahí sí. Este es algo que nos puede parecer muy técnico, pero que es importante para que nosotros podamos ir entendiendo después cómo funciona todo el proceso a través del cual es el consumo. Generalmente nosotros pensamos que cuando, por ejemplo, cuando vamos a comprar un jugo al supermercado o al almacén, ¿cierto? Llegamos, vamos, sacamos el jugo de la góndola, ¿verdad? O le pedimos a la persona del almacén que nos entregue el jugo. Llegamos a la casa, abrimos el jugo, nos tomamos el jugo, ¿verdad? Y dejamos el envase, lo botamos o lo podemos reciclar. Pero no, la verdad es que el ciclo de vida, digamos, de un producto es mucho más amplio que eso. Y es importante que ustedes lo tengan claro como para ir después viendo cómo funciona el reciclaje y la reutilización, etc. Lo primero es la obtención de las materias. Volvemos a este mismo ejemplo, ¿verdad? Por un lado está el jugo, por otro lado está el plástico con el que se fabrica la botella, de dónde se saca, ¿verdad? Cómo se produce, cómo se distribuye, ¿ya? También es importante y es parte de su huella, digamos, de qué manera llega, por ejemplo, al almacén, al supermercado, si llega en camión, llegan, bueno, no sé, distintos medios de transporte. Por ejemplo, hay una empresa ahora de gaseosas que yo he visto algunos acá en el centro de Santiago, he visto que usan autos eléctricos. Ellos están ahí atenuando un poco la forma que tienen de distribuir, ¿verdad? Ya no son grandes camiones como antes, sino que también tiene que ver con distribuir de una manera más limpia, ¿verdad? Luego viene el uso, que ahí ya está nuestra responsabilidad como consumidor y consumidora, y después viene el fin de la vida, ¿ya? El fin de la vida del producto, que puede ser, y ahí tenemos tres opciones, ¿cierto? Una es desecharlo, es botarlo a la basura, en este caso la botella de plástico, después reutilizarlo, ¿ya? Y vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de reutilización, y reciclaje, ¿ya? Entonces, antes de seguir con esta parte de la presentación, me gustaría entregarles a ustedes la palabra, o si tienen algún comentario respecto a este tema, si hay algo que no ha quedado claro. Sabemos que es una área nueva, entonces nos interesa mucho su opinión. Bien, entonces estamos en el primer momento de preguntas. Como habíamos dicho, levantar la mano. Veo que Alicia, Victoria, parece que Andreina también está levantando la mano, ¿sí? ¿Sí o no? No, no está levantando la mano. Ok, entonces primero Alicia y Victoria. ¿Alguien más y Fernando? ¿Y alguien más? No, ya, entonces empezamos en ese orden. Primero, señora Alicia, yo le estoy reiniciando su audio. Ya, gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Estaba pensando, bueno, ha sido una buena medida el hecho de eliminar las bolsas plásticas de los supermercados, pero ¿qué pasa con todo el resto de plástico? Porque uno va a un supermercado y se encuentra con que la mayoría de los productos están envasados en plástico. Les voy a contar una experiencia. Nosotros hace unos años atrás fuimos a España, a la casa de unos amigos, y me llamó la atención que en ese tiempo ellos tenían 3 aparatos para la basura. Uno era para las cosas plásticas, otro para los de vidrio y otro era para los orgánicos. Y así salían a la calle, los recogían, y en la calle habían unos aparatos también para recibir esos residuos, y me gustó la idea, muy buena, muy práctica,
y ojalá que alguna vez aquí se pueda hacer una cosa así, porque, por ejemplo, yo trato de, ya, yo quiero separar el plástico, quiero separar las cosas, pero llega el camión del aseo y lo junta todo. Entonces, ¿de qué me sirvió haber separado? Esa Claro. es la inquietud. Sí, muchas gracias, señora Elisa, por su comentario. Hay dos aristas súper interesantes de lo que usted dice. Claro, en primer lugar tiene que ver con el uso del plástico independientemente de las bolsas. Sabemos que lo de las bolsas es un primer paso, y aquí hay dos elementos que son relevantes. Uno, evitar el uso del plástico de un único uso, digamos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, va el tema de las bombillas, fuertemente con el tema de este plástico, ¿cierto?, que se utiliza solo una vez, y ahí tratar de no utilizarlo. Y también de uno mismo como consumidor a la hora de ir al supermercado, tratar de evitar todo este uso de plástico que uno puede encontrar innecesario, ¿verdad? Y por otro lado tiene que ver también con la estructura de reciclaje que tiene Chile, que vamos a hablar un poco más después de eso en la segunda parte de la presentación. Efectivamente es un tema incipiente, un tema emergente, pero yo creo que ahí lo que pueden hacer ustedes, y es un consejo que les quiero dar de manera general, es empezar a investigar con sus municipalidades, ¿cierto?, o con sus organismos locales, de qué manera pueden reciclar. Porque no solamente está el camión del aseo municipal, sino también, por ejemplo, existen recicladores de base, ¿verdad? O gente que se encarga del reciclaje y que muchas veces hacen este servicio de manera gratuita. Entonces, sabemos que casi todas las municipalidades tienen departamentos de medio ambiente, y ahí pueden empezar a preguntar de qué manera se pueden organizar para reciclar. No digo en un primer momento que sea toda la basura, ¿verdad? Pero al menos poder, no sé, juntar un pequeño grupo, y si tienen, no sé, 30 o 40 botellas de plástico en una semana, a lo mejor puede ser interesante poder empezar a hacer esa reducción de desecho. Así que muchas gracias por el comentario, muy atingente. Bien, entonces ahora, siguiendo el orden de las preguntas, tenemos a la señora Victoria, así que le estoy reiniciando su audio para que Victoria pueda encender su micrófono. Adelante, Victoria, te escuchamos. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Importante y súper interesante la charla hasta el momento. Al igual que Alicia, yo tuve la ocasión de estar en Europa también, en un país muy desarrollado que es Suiza. Fue lo que nos llamó la atención, porque ya hace 20 y tantos años atrás, eso sí, ellos ya llevaban sus bolsas para comprar al supermercado. En la misma casa se separaban todos los productos, todo lo que era reciclable. Cuando ellos van a botar la basura, no la tiran por el chaf, como tenemos aquí, por ejemplo, en mi edificio, sino que uno mismo en la noche iba a dejar la bolsa de lo que era orgánico, cartones, desechable, vidrio, todo separado. Acá existían esas bateas grandes en el estacionamiento como para poder hacer eso. Aquí, vivo en Valparaíso, en mi edificio, tenemos un chaf que va a la basura. Igual como Alicia dice, yo no saco nada con separar las cosas, porque cuando baja al general, se va todo igual en el camión que pasa por acá, por el edificio. Ahora, es también cosa yo creo que va más que nada que no uno tanto como ciudadano, sino que es educación a nivel gubernamental. Y partimos en especial un tirón de orejas fuerte, pero a lo mejor me salgo del tema, para Valparaíso. Vivo a pasos del Congreso. Vivo a la bajada donde bajan los buses que van a llegar a Valparaíso. Llegamos al Congreso. El Congreso en este momento está todo cercado con estas vallas papales que pone Carabineros. Pero ahí está todo colgado, igual que Mercado Persa, de comerciantes que se ponen a diario, y en especial jueves, o sea, miércoles y sábado, y el domingo, ¿para qué decir? Cuando ellos se van, eso es un Mercado Persa, al aire libre. Cuando ellos se van a las 4 de la tarde, un día domingo, llega a dar vergüenza, porque las bolsas de basura, las ropas que ellos no alcanzan a vender, las dejan botadas. Entonces, es ahí donde tiene que estar la autoridad, porque ¿qué sacamos con educar al pueblo si la autoridad no empieza a poner normas y
y los derechos los tenemos que hacer nosotros. Creo que aquí hay que empezar por la cabeza para que las manos y los brazos puedan trabajar. Por lo menos desde ese punto de vista. Sí, no, está bien, súper bien. Le agradezco, Victoria. Coincido con usted. Personalmente igual soy de la quinta región y me ha tocado también ver algunas de las escenas que usted dice. Creo que sí, es un tema multisectorial. De alguna forma la autoridad tiene que hacer una bajada y también una inversión en estructura, ¿cierto? Para poder hacer no solo la limpieza, sino poder ver de buena manera el reciclaje. Como dije, se están haciendo esfuerzos, digamos, y a partir del 2018, por ejemplo, está la ley REP, que es la de responsabilidad empresarial del proveedor, donde en el fondo también hace que se avance en estos temas, porque la verdad es que en Chile se recicla poco, y lo vamos a ver después. No les quiero dar los datos todavía para no adelantarme con la presentación, pero sí, evidentemente. Ahora, lo que nosotros podemos hacer, y ustedes como agentes de cambio, ¿verdad? Y como dirigentes dentro de sus comunidades, es organizarse y exigir partir de a poco, ¿cierto? Con pequeños pasos, la posibilidad de, por ejemplo, reciclar o reutilizar, o incluso solicitar talleres también, como este, más prácticos quizás, de más tiempo, para que la gente pueda ir tomando conciencia respecto a este tema. Así que le agradezco su visión. Bien, tenemos también a Fernando en la lista de intervenciones de este primer momento de preguntas. No sé si alguien más, luego de Fernando, quiere hacer una intervención o pregunta. Raquel está levantando la mano, entonces la anoto. Y después de Raquel ya podemos avanzar en lo que nos queda de presentación. Vale, entonces Fernando, yo le estoy reiniciando su micrófono para que usted pueda hablarnos y hacernos su pregunta. Ahí está. Hola. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Buenos días, disculpen, yo tengo una acotación al margen. Yo entré a la reunión tarde porque no tenía el link. Me gustaría saber quién coordina, porque al parecer yo no estaba considerado. Sí, yo coordino en conjunto con los encargados regionales, y ahí hubo un problema en el caso de las regiones de Antofagasta y Tarapacá que estamos viendo, sí. Pero hay una entre nosotras. Le pido por favor, señora Javiera, que me considere para la próxima. Sí, ya no nos volverá a suceder. De todas maneras, para que no tenga problemas respecto de los contenidos que quizás vimos mientras usted todavía no se presentaba, nosotros estamos enviando, después de finalizar cada presentación, el enlace al video de YouTube que grabamos de la clase, ¿ya? Correcto. Para que pueda verlo y así no se pierde de nada y no se siente al margen de lo que alcanzamos los estudiantes de conexión. Ya, gracias. Con respecto al tema, que lo capté al final, pero creo entenderlo bastante, la apreciación o el comentario que puedo hacer es que ¿por qué no se podrá, bueno, esto ya es una cosa, un pensamiento propio, volver a lo antiguo, que todo era reciclable, papel, madera, lata? Yo creo que para allá va. Yo tengo esa esperanza. Ahora, con respecto al tema de la contaminación, lo primero que creo yo que es súper importante considerar es crear conciencia en las personas, que lamentablemente no hay una conciencia efectiva al respecto. O sea, se habla mucho del reciclaje, del medio ambiente, pero no tenemos la conciencia al respecto. Pues se ve a cada momento que la gente tira la basura, ensucia, no respeta los espacios. Eso se puede observar a simple vista. Ahora, por otro lado, yo tengo el privilegio de trabajar con una comunidad en el altiplano, y la verdad es que la gente tiene mucho más conciencia al respecto. Igual hay problemas, pero se puede crear un poco más de considerar el medio ambiente, porque se habla mucho del respeto a la tierra, a la Pachamama en términos aymara, y eso se agradece porque es un aporte efectivo al tema. Y lo otro que creo yo que sería importante irlo considerando ya, que aparte que la gente no le toma el peso a este tema,
yo creo que por parte de las autoridades sería importante sancionar, y yo soy más drástico al respecto, sancionar directamente a la gente que no coopera o no a vista y paciencia de uno, ensucian, te dejan basura en la puerta. Yo creo que a lo mejor empleando un criterio de sanciones efectivas, los seres humanos creo que entendemos más, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero esa es mi apreciación al respecto. Le agradezco su atención y espero que sirva de algo lo que uno opina al respecto. En el caso personal, súper preocupado de reciclar las botellas plásticas o los envases grandes, yo los transformo en maceteros, las botellas en vasos, tenemos bolsas de tela ya para las compras en la casa, ya la verdad es que falta mucho, pero peor es nada, como se dice por ahí, pues por algo hay que empezar, creo yo, ese es mi pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Es muy interesante lo que usted nos dice respecto a cómo volver a un estado donde se reutilizaba más, ¿cierto? Se reciclaba y se reducía más el consumo. Hay varias aristas que tienen que ver con lo que hablábamos, como el impacto socioambiental. O sea, de hecho, vivir en una sociedad de consumo como la nuestra implica, por ejemplo, consumir más de lo que se consumía hace, no sé, 40 años atrás o 50 años atrás. Pero existe un consenso a través de los números de los cuales yo les mostraba, y que después lo va a poder ver en la presentación y en el material de apoyo, que tenemos que reducir la forma en la que consumimos, porque los recursos en el mundo son finitos, se van a acabar, y también, además de eso, también está generando un daño al medio ambiente. Y como dice el mismo eslogan de esta institución que ve el tema desde Naciones Unidas, tenemos solamente un planeta. Entonces ahí hay toda una conexión con lo que usted estaba conversando. Respecto al tema de las sanciones, es un tema súper largo y podríamos como discutir porque es muy, muy interesante. Yo creo que además deberíamos sí o sí generar educación y sensibilización en este tema, y ahí ustedes que como personas mayores tienen mucha conciencia respecto a esto, pueden ser agentes de cambio para el resto de los que vienen. Hablábamos con Javier antes de empezar del aprendizaje intergeneracional, que esto quiere decir cómo ustedes, a partir de su experiencia, ¿verdad?, pueden ir concientizando a los demás, a sus familiares, a sus amigos, a sus nietos, a sus sobrinos, ¿verdad?, a su hijo o hija, respecto a la importancia del consumo sostenible. Sobre todo porque las generaciones más jóvenes, las que tienen menos de 18 ahora, están con muchas ganas de generar cambio en este tiempo. O sea, saben que tienen que sí o sí cuidar el medio ambiente y quieren vivir en un mundo más limpio. Entonces, le agradezco mucho su comentario. Ok, bueno, tenemos a Raquel como última pregunta de este primer ciclo. Veo que Alicia levanta la mano. Si gusta, Alicia, la dejamos para el segundo bloque. Tu pregunta. Ahí está Raquel. Bueno, muchas gracias por esta clase tan importante que estamos teniendo. Preguntar primero si este material me podía llegar a mi correo para tenerlo en el futuro, y esto mismo que estamos tratando de aprender nosotros, traspasarlo a nuestros pares en las reuniones que tenemos dentro de la UCAM. ¿Ya? Bueno, como ustedes saben, nosotros pertenecemos más a las partes rurales, ¿verdad?, donde llega menos información y menos educación por ende. Entonces es importante tener todo este material para nosotros hacérselo llegar a nuestros amigos, ¿ya? En forma de apoyar. Mi duda, a ver, cómo poder aportar de mejor manera, ¿no es cierto?, al reciclaje de nuestra comuna. Nosotros hemos tenido de alguna manera ciertas clases de reciclaje acá en el campo, ¿ya? Donde nos han enseñado cómo reciclar las cosas que tenemos, los muebles, cómo reciclar todo lo que es parte de plástico, que se usa mucho acá también, ya, desde las mangas en los potreros que ocupamos, cómo ocuparlas como para los vegetales y todo eso. Entonces, pero
Mi crítica sería también, como decía una amiga anteriormente, que las partes gubernamentales no apoyan mucho. O sea, acá en el campo nosotros no tenemos dónde poder dejar nuestro reciclaje, como el vidrio. Mire, en el sector donde yo vivo tengo que llegar a Chillán con las bolsas con vidrio para poderlas entregar. ¿Se fija? Entonces es mucho el sacrificio que se nos pide para hacer este tipo de trabajo. Y lo otro de que hay poca conciencia dentro de la agricultura. Yo he observado, por ejemplo, y por todos los sectores donde caminamos nosotros, de que los canales van llenos de envases de líquidos. Están cometiendo dos errores visibles. Una, que botan los plásticos, y lo otro, de que contaminan las aguas con los envases de los desinfectantes que usan en los campos. Hay cero conciencia en ese aspecto. Y lo otro que siempre he criticado, de que por qué a nosotros, los consumidores, nos exigieron de que teníamos que tener las bolsas de género, y obviamente nosotros estamos todas dispuestas a hacerlo, pero si uno va a los supermercados, está lleno de bolsas de nylon, porque los grandes empresarios no entregan el azúcar, el arroz en bolsitas de papel como se hacía antiguamente. ¿Se fijan? Entonces ese es un tema de que uno le queda, ¿por qué a nosotros si ellos no aportan nada? ¿Se fija? Entonces también esa es otra crítica, y disculpe que sea tan crítica. No, está bien. Entonces, y lo otro, de que estamos viviendo en un mundo de consumismo, donde generalmente compramos más de las cosas que necesitamos, y ese yo creo que es, pero la madre de todos los males, que si tenemos un televisor, no puede ser de que tengamos un solo televisor, tenemos que tener 4 televisores, uno para cada dormitorio, y así sucesivamente. Las personas de la casa tienen que tener una radio independiente. Entonces, eso es una mala educación que hemos tenido nosotros en mi época, o sea, de mi época, y le estamos entregando un mundo, pero insostenible, a nuestro futuro nieto y bisnieto. Y eso es lo que hay que tomar conciencia. Es por eso que yo le pido a usted, don Gabriel, que por favor me haga llegar todo el material que pueda, porque me voy a volver una profesora de ahora en adelante, enseñándole a mis padres cómo podemos dejar un mejor mundo, un mundo más sostenible, un mundo más limpio, más agradable a nuestras generaciones que vienen más adelante. Bueno, nos gusta mucho su diagnóstico y su comentario, y sobre todo esta parte más final, que fue muy positiva, en el sentido de que usted hace en el discurso, digamos, dice, nosotros también, en el fondo, consumimos. En algún momento, ¿verdad?, empezamos a consumir muchas cosas, porque el consumo es muy atractivo. O sea, no hay que dejar de pensar en eso. Psicológicamente, ¿cierto?, nos reconforta, ¿verdad? A veces comprar cosas que no necesitamos, pero que queremos. Yo siempre hablaba con los chiquillos de Centro de Formación Técnica, el me lo merezco, ¿verdad? Así como he trabajado, he estado estudiando, me merezco esto, ¿cierto? Y eso lleva un poco también a otros temas que son como sobre endeudamiento y otros factores más. Yo soy de la idea de que no hay que decirle a la gente que deje de consumir, sino que hacerlo de una manera como más consciente, en el sentido de lo que usted decía, y que también de todas maneras cuente con nosotros para poder tener este material. Hay algunas preguntas que usted nos hizo que creo que por no dar tiempo no las voy a poder contestar todas, pero muchas de ellas también se basan en lo que ya hemos dicho anteriormente. Ustedes son agentes que deben exigirle a sus autoridades locales, por ejemplo, tener un sistema de reciclaje que pueda llegar al menos una vez a la semana a los lugares donde ustedes viven. Si ustedes se organizan, ¿verdad?, y van a las municipalidades y le dicen, necesitamos tener reciclaje, ¿cómo lo hacemos? Trabajemos en conjunto, acá hay un proyecto, ¿verdad? Si ustedes están súper interesados en estos temas, yo les aseguro que los van a escuchar, porque ustedes, personas mayores, son muy influyentes para los gobiernos locales, ¿verdad? Y también para los gobiernos regionales. Entonces ahí mi consejo es que puedan exigir, ¿verdad?, alzar la voz, participar, y bueno, agradecido también que
que le haya gustado este tema y que esté motivada con poder generar cambio. Muchas gracias. Bien, ahí hacemos un link con lo que nos decía Patricio en la sesión anterior de cómo las personas mayores pueden llegar a influenciar, ¿no es cierto?, positivamente en muchos ámbitos de la vida, y en este caso, linkeándolo con el rol de los dirigentes, que en este caso todos los que estamos aquí presentes, todas las personas mayores aquí presentes son dirigentes sociales. Maximiliano, yo veo que levantó la mano para también hacer una intervención, así que le propongo, al igual que la señora Alicia, dejarlo para el segundo bloque. Usted sería la segunda palabra. ¿Ok? No nos olvidamos de usted, lo tenemos súper anotado. Acá lo tengo anotado, don Maximiliano, así que no se aflija. Continuemos entonces, Gabriel, con la segunda parte de la charla. Le agradezco a todos su participación y sus consultas. Vamos con la segunda parte, y aquí quizás van a ver alguna respuesta que puedo dar a través de la presentación que no quise adelantar, y que tiene que ver con las 3 R's. Cuando hablamos de las R's, siempre hablamos de reciclar. Curiosamente, y esto es un dato aparte, esto funciona tanto en inglés como en español. De hecho, reducir, reciclar y reutilizar se ocupa de la misma forma en inglés. Así que las 3 R son un punto, digamos, como de partida para poder empezar a consumir de manera más sostenible. Lo vamos a ver ahora en detalle. Primero, reducir. Y aquí vemos una góndola, ¿verdad?, llena de productos, llena de plástico, como ustedes mismos dijeron, las bolsas, ¿cierto? Y una forma, digamos, de empezar a reducir el consumo es preguntarnos si es realmente necesario, ¿ya? Comprar algo. Acá no hablamos de dejar de consumir de 100 a 0, digamos, o totalmente, sino más bien pensar y estar conscientes de que las cosas que yo compro, consumo, los productos que consumo, pueden tener y tienen un efecto o un impacto a nivel socioambiental, ¿ya? Un ejemplo muy clásico de esto, y que yo al menos aprendí cuando me vine a vivir solo, fue saber cuánta verdura y cuánta fruta tenía que comprar en la feria para que no se me pudriera ni la verdura ni la fruta, porque la verdad es que es dado dolor cuando a uno se le pudre la comida por no haber calculado bien cuánto hay que comprar. Entonces eso se va viendo con el tiempo, ¿verdad? Uno va ya más o menos ajustando y sabe más o menos lo que se consume en una semana, y bueno, y si no, hay que hacer otras cosas, ¿cierto? Si uno tiene fruta que está ahí, hay que hacer jugos, ¿verdad? Tratar de no desechar nada. Entonces, reducir el consumo va desde eso, desde lo más mínimo hasta las cosas que uno pueda pensar, como, no sé, comprar aparatos eléctricos, ¿verdad? La persona que nos da un ejemplo de que ahora todos tienen radio, o tener más de un celular, cosas así. Después viene el segundo punto, ¿ya? Y aquí tiene que ver con la reutilización. Como bien nos decía don Fernando, él hablaba, por ejemplo, de utilizar los envases plásticos como maceteros, ¿cierto? Antes de reciclar, entonces, lo primero es ver si este producto, este objeto, tiene potencial de reutilización. Nosotros aquí pusimos en la presentación un tarro de café, que es este típico tarro de café de vidrio, de café instantáneo, ¿verdad? Que uno lo utiliza o lo puede reutilizar, por ejemplo, para guardar, no sé, orégano, puede ser, o cualquier otro tipo de condimento, ¿verdad? Sirven súper bien. Tienen también, por ejemplo, no sé, para darle un ejemplo, acá guardamos aceitunas de repente dentro de estos mismos tarros, y funciona bien, se conservan bien, después se lavan y se pueden reutilizar para guardar otra cosa. Entonces básicamente tenemos un montón de tarros de vidrio dando vueltas por acá, y que nos sirven para guardar esas cosas. También, otra cosa que podemos hacer es donar o realizar un aporte de artículos y cosas que ya no se use a centros comunitarios, emprendimientos locales o fundaciones. Acá, por ejemplo, podemos hablar de, no sé, si yo voy a cambiar el hervidor de mi casa, porque, no sé, tiene esta típica pana del hervidor que de repente hay que apretar varias veces el interruptor del hervidor para que pueda prender, y puede ser molesto, o me regalaron un hervidor nuevo, no necesariamente botarlo, sino que ocuparlo hasta que ya realmente deje de funcionar, por ejemplo. Y esto implica, como hay tantas necesidades que, no sé,
en un comedor comunitario, ¿verdad? O en una organización yo pueda llevar esto y pueda donarlo y le doy una segunda vida a este producto. Y también es bueno practicar el intercambio con la comunidad, ya cosas que yo no necesite, pero a lo mejor hay otro vecino que sí las necesita, o que puede ser interesante armar una feria, por ejemplo, ahora se están armando varias ferias donde la gente comparte o intercambia libros o ropa, ¿cierto? Todo lo demás. Y finalmente llegamos a el punto del reciclaje. Y aquí vemos, por ejemplo, estos tres tachos distintos donde cada uno tiene su color respecto a las cosas que recicla, ¿verdad? Y reciclar es aprovechar los materiales o sus componentes al finalizar como materia prima para nuevos materiales más barata que si se fabricasen por primera vez, ¿ya? Esto es bien interesante porque cuando uno recicla empieza una cadena que termina con productores haciendo cosas a partir de material reciclado. Y la verdad es que, claro, acá en Chile todavía estamos en una etapa bastante, bastante básica, si podemos decirlo, o estamos recién empezando con el tema, pero, por ejemplo, no sé, en el mundo ya se fabrican zapatillas en base a plástico que ha sido reciclado del mar, y son zapatillas que uno ve y son totalmente nuevas, hechas con material 100% reciclado. Entonces, ya hay avances súper fuertes en este tema. Y acá hay números que hablan un poco de lo que nosotros, y lo que ustedes mismos adelantaron en las preguntas. En Chile, por ejemplo, más o menos en promedio, cada habitante genera un kilo 100 de residuos al día, ¿ya? Esto se traduce más o menos en 400 kilos al año por persona, los cuales son casi 7 millones de toneladas de basura o de residuos domésticos al año, ¿ya? Evidentemente hay un tema ahí, y no solamente eso, el 10% aproximadamente entre el 10 y el 12 ha subido un poco en los últimos años, se recicla, ¿ya? Entonces sí necesitamos hacer un trabajo fuerte de reciclaje, y también ahí hay esfuerzos a través de la ley REP, como les decía, y también de iniciativas respecto a este tema. Como tema aparte, por ejemplo, ayer el Ministerio de Medio Ambiente junto a CERNAC y SOFOFA lanzaron una campaña que se llama Yo Elijo Reciclar, donde hay varias empresas que se inscribieron en un programa piloto donde ellos van a hacer un sello de productos que son reciclables, ¿ya? No todo el plástico se recicla, entonces ellos se sometieron, ¿cierto?, a un proceso de certificación donde varias instituciones, entre ellas la Universidad de Santiago, donde está el CERNAC, dijeron, sí, hicimos un examen de este producto y este producto se puede reciclar. De acuerdo a lo que decía la ministra de Medio Ambiente, aproximadamente van a haber 600 productos en este programa que ustedes van a empezar a ver, ya sea en los almacenes también o en algunas otras partes, y van a tener este producto de este sello de Yo Elijo Reciclar. Disculpen, tengo dos perritos acá y a veces ladran. Ya, ahora sí. ¿Cuáles son los consejos para adoptar el hábito del reciclaje? Bueno, lo primero es limpiar, reducir y separar. ¿Ya? Primero, y eso ustedes más o menos lo tienen claro, aquellos que ya reciclan, ¿verdad? Hay que separar lo que se puede reciclar de lo que no se puede reciclar, ¿verdad? Hay que limpiar los envases cada uno y vamos a ver después de qué manera se hace esta limpieza, y también se reduce. Y esto es para reducir el tamaño. Básicamente, por ejemplo, si uno agarra una lata de bebida y la limpia, ¿cierto? Le saca el metal que tiene encima, ¿verdad? Como esta especie de pestaña que tiene encima, después la deja limpia, lo mejor es reducirla, es decir, aplastarla y dejarla en una bolsa, cosa de que no ocupar una bolsa gigante para guardar latas que no estén aplastadas, ¿verdad? Limpiar también es muy importante porque los recicladores de base, por ejemplo, y las personas que que trabajan en esto, también tienen algunos riesgos, porque por ejemplo se pueden cortar, ¿verdad? O se pueden ensuciar, entonces la idea es dejar lo más limpio posible. Organizar también, organizar es importante. Cada producto reciclable, como lo vamos a ver, es diferente, por lo tanto todos los materiales tienen un procedimiento y un final distinto. Y otro tema que también es importante es reciclar en comunidad.
Y ahí el mensaje que ya le entregué a las personas que nos dijeron, organizarnos con nuestros vecinos, vecinas, con las personas de nuestra UCAM, ¿verdad? O de nuestros clubes de adulto mayor, y tener y mantener en buen estado los contenedores de puntos limpios en el caso de que hayan en nuestros barrios o en nuestras ciudades. Y ya entrando un poco a la recta final de la presentación, vamos a hablar de cuáles son los residuos más comunes que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? ¿Y cómo los reciclamos? Plástico. Hablamos del plástico ya, y los envases plásticos son bien relevantes y son uno de los elementos que siempre se toman a nivel de consumo, ¿verdad? Si uno se fija, en Chile existe capacidad para reciclar algunos tipos de envases plásticos, ¿cierto? Y estos envases se reconocen con algunos de los símbolos que están acá. Más allá de esta simplificación técnica que PEAT o PBD o PP, polipropileno, ¿cierto? Que son temas más técnicos, lo importante es que ustedes se fijen si el envase que tomen tiene o no alguno de estos símbolos, la mayoría los tiene, y eso hace que sean reciclables. ¿Qué envases plásticos, por ejemplo, en Chile no se reciclan? Y esto es muy importante, para que ustedes vean la diferencia, son los envases de yogur. ¿Por qué? Porque el envase de yogur tiene la etiqueta pegada como autoadhesivo al envase, y eso hace ya que no sea reciclable. Se están haciendo esfuerzos para que esto cambie, ¿cierto? Y para que estos envases tengan capacidad de reciclaje. Otro envase que no se recicla en Chile, por ejemplo, es el envase del aceite. ¿Por qué? Por el mismo contenido que tiene el aceite y a pesar de que uno pueda limpiar el envase del aceite, igual este no tiene todavía un potencial reciclable. También se están haciendo esfuerzos para eso. ¿De qué forma también? Bueno, se puede reciclar el envase, lo que ya hablamos. Se separa, por ejemplo, la tapa de la botella, en el caso de una botella, volvemos a nuestro ejemplo de la botella de jugo, se limpia, ¿verdad? Se sacan las etiquetas o todo lo que tenga que ver con marca, y uno lo puede separar y dejarlo separado para que se lo pueda llevar a algún reciclador. Lo otro que podemos hacer, y aquí es una propuesta, y ustedes pueden después averiguar más, es fabricar ecoladrillos, ¿ya? Hay mucha gente que está empezando a fabricar o está empezando a utilizar ecoladrillos o ladrillos hechos en base de botellas de plástico, tal como vemos en el ejemplo, donde ellos van, por ejemplo, guardando, llenando con papel o con otros elementos reciclables, y esto hace que tengan un peso, y ya hay construcciones pequeñas de ecoladrillos que nos pueden servir para alguna cosa. Entonces hay gente que ya se está dedicando a eso, y los ecoladrillos en general también se piden, o se solicitan, digamos, a las personas. También tenemos los residuos orgánicos. Acá las personas que sepan más sobre temas de huerta y que cultiven sus propios alimentos pueden saber mucho más que yo sobre este tema, pero en general las cáscaras y restos de fruta, verduras y hojas de vegetales, cáscaras de huevo, hojas verdes, y tierra de jardín, restos de café, mate y bolsas de té, nos sirven, por ejemplo, para hacer compostaje, ¿verdad? Nos sirve para poder hacer ciertos elementos y poder, por ejemplo, tener materiales para un huerto, ¿verdad? O un huerto comunitario. Entonces, el compostaje tiene una lógica. Hay varios talleres de compostaje que uno puede ver que siempre se realizan, y que puede ser una manera interesante de aprovechar estos residuos que son orgánicos, ya que generalmente es lo que uno bota, como la cáscara la cáscara de la fruta, ¿verdad? O de las verduras, y también eso puede ser muy interesante. El vidrio. Es importante que también sepan que el vidrio, hay algunos tipos de vidrio que se reciclan, no todos, ¿ya? Los que se reciclan son las botellas, ¿verdad? Los frascos, los vasos de vidrio, transparente o de color, las botellas de vino, por ejemplo, también, o las botellas de cerveza, cualquier tipo de botella contenedora tiene potencial de reciclaje. Ahí ustedes ven también estos contenedores grandes como tipo campana que existen, donde también están en algunas ciudades, y ahí usted puede reciclar el vidrio. ¿Y qué es importante? No se recicla en Chile actualmente restos de parabrisas, ventanas, espejos, ampolletas, tubos fluorescentes, losa, de estos tipos Pyrex, cristales y vidrio templado. Toda esta información es dada del Ministerio de Medio Ambiente.
Obviamente es muy importante que ustedes tengan mucho cuidado en el manejo de este tipo de materiales, porque bueno, el vidrio tiene su riesgo, puede cortar, ¿verdad? Y todo lo demás. Así que ahí pedirles también que sean, tomen sus medidas a la hora de manipular. Otros tipos de materiales que son, que tienen mucho potencial reciclable son las latas de bebida, ¿verdad? Que son fabricadas de aluminio y los tarros de conserva, que son fabricados de hojalata. Son dos tipos de metal especial que son muy comunes, por ejemplo, las latas de atún, las latas de bebida también, que son reciclables, los tarros de conserva. Y ahí es importante dos cosas. Primero, tener cuidado con la limpieza, dejarla lo más limpias posible. Acá voy a hacer un apartado al margen que leí en una fundación animalista que decía que las personas que quieran botar las latas de atún, por ejemplo, que las limpien bien porque hay muchos, por ejemplo, animales callejeros, perritos y gatitos que se pueden cortar porque todavía estas latas quedan con un poco de olor a atún. Entonces es como bueno limpiarlo también, ahí generamos una externalidad positiva o generamos otro elemento. Y es súper importante que esto quede limpio, más allá de si lo vamos a botar o no, y tratar de separarlo, ¿ya? Y el papel también, el papel se recicla papel blanco, hojas de cuaderno, boletas, facturas, guías, sobres, libros sin tapas, diarios y revistas, ¿ya? No importa si está en impreso o escrito, claro, y generalmente si tienen mancha es más difícil reciclarlo, pero lo importante es que ustedes puedan sacar todo lo que tenga extra el papel, como por ejemplo corchetes, ciertos clips, todo lo que tenga extra el papel y dejarlo como lo más limpio para poder reciclar. Hay muchas empresas que ya reciclan papel y a partir de ahí generan también aportes para otras fundaciones. Hay muchas organizaciones sociales que también a través del reciclaje del papel y la venta del mismo también generan un impacto positivo para fundaciones con fines sociales. Y el cartón también es muy importante, se recicla, ¿verdad? El cartón corrugado, las cajas de embalaje, las cartulinas, el papel craft, ¿verdad? Entre otros. Los cilindros también del papel higiénico o de estas toallas de cocina también se reciclan, ¿ya? Y ahí también se pueden reutilizar. Por ejemplo, siempre hemos visto como esto que se realiza en los jardines infantiles, ¿verdad? Cuando hacen, por ejemplo, portalápices a partir de elementos reciclados, y uno de ellos, que es el clásico, tiene que ver con estos tubos de papel higiénico o toalla de cocina, donde los niños y las niñas hacen estos portalápices. Y para terminar, quería dejarles, y les voy a mostrar también, una aplicación que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que es un localizador de puntos limpios, ¿ya? Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo para poder compartir acá. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta página del ministerio que se las voy a dejar en el chat, donde dependiendo de la ciudad tenemos puntos limpios. Muchos de ellos están actualizados, puede que, por ejemplo, por X cosas no estén, pero en general se actualiza de manera cada cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un mapa tipo Google Maps donde hay puntos verdes y puntos limpios. Entonces, por ejemplo, acá en Valparaíso puse el ejemplo por la señora Victoria, creo, que nos dijo respecto al tema del aseo en la ciudad. Hay varios puntos limpios, por ejemplo, ahí hay uno asociado a la estación Bellavista del metro, donde se recicla pila y celulares, ¿ya? Uno puede llevar ahí su elemento. También acá veamos el que está cerca de la estación Barón, bueno, lo mismo. A ver, acá hay uno cerca del Hospital Van Buren, donde hay un punto verde de plástico. En general, como ven, es una buena referencia para nosotros, por si ustedes quieren ir y hacer algún reciclaje más individual. Y el otro consejo que ya les di es que puedan organizarse con su comunidad y poder también ir exigiendo, ¿verdad?, la posibilidad de tener puntos limpios y todo lo demás. Así que
Les quiero agradecer mucho su atención y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Bien, entonces ahora este segundo momento ya teníamos algunas palabras distribuidas. La señora Alicia y el señor Maximiliano. Luis se une como tercera palabra, así que lo anoto para que baje su mano. Y le abro entonces el micrófono a la señora Alicia para que pueda hacer su intervención. Gracias. Sería también bueno que en los colegios, con los niños desde chiquitos, tuviesen un ramo de medio ambiente, cosa que desde chiquititos empezarles a inculcar actos de buena educación y cultura con respecto a esto, aparte de lo que podemos hacer también los adultos mayores. Y me estaba acordando de un caso de un joven que salió en Facebook, que él salió de la universidad y salió con la idea de hacer un reciclaje de vidrios, hasta que lo logró, formó primero una pequeña empresa con unas poquitas personas, hicieron una X cantidad, y esto fue aumentando, le fue súper bien, gana su dinero, y ya tiene por decir, una empresa a todo dar. Da buenos resultados. Así que, y lo otro, como les decía, es ideal empezar desde los niños, desde los chiquitos, para inculcarle y vamos a tener buenos frutos después en el futuro. Eso, Gabriel. Parece que Gabriel se pegó. Parece que hay algunos problemas de... Ahí volviste, Gabriel. Ah, fui yo, perdón. Sí, disculpe, señora Alicia, que los vi a todos pegados y pensé que... El problema era ¿Me nuestro. puede repetir la última parte? Escuché, sí, era problema mío. Escuché respecto a esta persona de la universidad que hizo un emprendimiento sobre vidrio. Sí. Y le ha ido bastante bien. Sí, es que claro, hay un potencial ahí también de negocio. Hay muchas personas, ingenieros ambientales, de este tipo de personas que utilizan también el reciclaje como una forma también de generar una empresa, un emprendimiento, y además es sostenible con el medio ambiente. Claro. Sí, de todas maneras. Y la otra parte, disculpe que no la escuché. Lo que yo decía que hay en los colegios, desde los niños más chiquitos, que partan con un ramo de medio ambiente, cosa que desde pequeñito ya sepan lo que significa cada uno de estos temas que estamos viendo ahora. Sí, concuerdo con usted. Entiendo que el Ministerio de Educación tiene en el currículum educacional, no como un ramo, pero sí como una materia transversal el tema de medio ambiente. Se están haciendo esfuerzos, pero yo creo que evidentemente de aquí a unos años más va a ser casi como ciencias naturales o matemáticas. O sea, sí o sí viene fuerte la educación formal asociada a medio ambiente. Perfecto. Gracias. Gracias. Seguro que es un tema de futuro esto de la educación ambiental y los niños van a verse beneficiados con eso. Bueno, ahora viene la palabra de don Maximiliano, yo le estoy reiniciando su audio, luego viene don Luis, y si alguien más tiene ganas de hacer una intervención, levanta la mano. Ahí le reinicié el audio, don Maximiliano, no sé si apareció como una especie de ventana que lo invita a abrir su micrófono, ¿no? Ahí nuevamente. ¿Se logró? A ver, una vez más. En la pantalla debe aparecerle como un mensaje de el hospedador quiere que... Pero... Intentémoslo la siguiente vez. Démosle el pase ahora entonces a don Luis y luego lo volvemos a intentar Maximiliano con más calma. Luis, adelante, ahí le estoy reiniciando su audio para que pueda abrir su micrófono. Ya, bien. Interesante la charla, la exposición, muy buena. Yo quiero comentar algo relacionado con Traiguén. Traiguén es de la provincia de Malleco, Araucanía. Dice, Traiguén contará con un punto limpio que potenciará
el reciclaje. ¿Entra bien? Ujú. ¿En qué va a consistir? En reciclar sólidos tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metales. Yo le voy a mostrar acá, no sé si se podrá ver ahí, no creo que se vea ahí. ¿Ya? ¿Ve Sí, algo, algo no? se ve. Un poquito más arriba. Ahí. ¿Ahí? Sí. Ya. Se ve, Ahí se ve. usted Ajá. tiene como una pequeña ciudadela, ¿ah? Pero Sí. resulta que esos son 1000 metros cuadrados. Donde se va a hacer ese proceso de reciclaje es a nivel municipal. Está Ujú. ya en etapa de licitación, porque tienen que hacer una construcción y todo lo demás ahí. ¿Ah? Se Claro. ven 2 fotografías, ¿no es cierto? Bueno, Sí. después de esto, una vez que se logre el reciclaje de todos estos materiales, se van a compactar, se van a enfardar y se va a producir venta. Por lo tanto, va a haber un ingreso municipal ahí con todos estos desechos que se van a ir reciclando. Es una muy buena Ujú. obra prácticamente de la municipalidad que, como digo, está en proceso de licitación y está concordando con todo lo que ustedes están hablando, del consumo Mire. sostenible, con todo. ¿Mm? Así que eso es lo que quería manifestarles y que las charlas han sido, como les dije anteriormente, bien buenas. ¿Mm? Gracias. Muchas gracias. Genial, qué buena noticia que nos da. Bien por Traiguén y por este esfuerzo que hace, que claro, puede ser una inversión, pero una inversión a futuro, ¿verdad? Claro. Y súper, ojalá que llegue a buen puerto y que puedan tener su punto limpio. También ahí preguntarle si después a lo mejor usted pueda contactarse con las personas de la municipalidad y preguntarles cómo va a empezar este proceso, cómo para empezar a organizarse en la comunidad, ¿verdad? Y empezar a reciclar de a poquito. Pero una muy buena noticia, don Luis. Claro, esto lo ha manifestado el alcalde, incluso va a haber trabajo para personas que van a Ujú. estar ahí estables recibiendo todos los materiales, Genial, seleccionándolo y todo. Ahí van a estar genial, los tamborcitos, todo eso. Gracias. súper. Gracias a usted. Bueno, entonces voy a intentar otra cosa, a ver si puedo como forzar a la apertura del micrófono de don Maximiliano. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Bueno, primero yo quiero dar mis disculpas, la verdad, por integrarme un poco más tarde, pero estaba en otra clase que era de 10 a 11, pero terminó más tarde. Pero no podía dejar y no hay abandonar, problema, don Maximiliano. así que le pido, la primera parte del reciclaje que dice usted, qué sé yo, de las basuras y todo. Mire, yo nací en Valparaíso, en Playa Ancha, ¿no? Y en Playa Ancha habían 2 vertederos. Ya en esos años se reciclaba, o sea, en los basurales, los camiones, los burros, los caballos que llegaban a botar, lo cogían de la ciudad, ¿no? ¿Verdad? El tarro, el cartón, el papel, todo lo que existía en ese entonces ya se reciclaba. En esos años, yo le digo, tengo más de Imagínese. 80 años. Tengo más de 80 Ujú. años. Pero posteriormente, ¿no verdad? Salió este asunto, la tecnología y el plástico fue ganándole a todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? El tarro lo bota a la basura, pues la botella la tira para allá. Cuando antes el vidrio era recogible y reciclaba, porque iban a industrias, qué sé yo, donde manipulaban estas cosas. Eso es lo que yo quería decirle en delantito. Y con respecto ahora, lo que pasa es que también, como una señora ya lo dijo, que desde niño, resulta que a nosotros como niños en el colegio, si llevamos un dulcecito no podíamos botar el papel al suelo. El profesor decía, no, pues hay un basurero, échelo ahí. Lo enseñaban esas cosas, ¿no, verdad? Ahora tira la cuestión ahí, tírala allá, lo que sea, hasta el lápiz quebrado lo dejan ahí en el suelo, que uno lo puede pisar y resbalar, torcer un tobillo, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Hace falta ahora gubernamental. Eso hacen años ya
que dejó de prepararse cívicamente a los niños. Eso hace años, ya no se pasa la cívica como nosotros nos enseñan a saludar, a ver, a caminar en la calle por el lado derecho, que el otro pase por el lado izquierdo, ¿no es verdad? Eso se dejó hace años y eso debiera de volver. Y ahora con el asunto, ustedes saben, pues, en los derechos del niño, peor. No se le puede llamar la atención. Bien, muchas gracias, perdónenme por haber escuchado, No, la verdad. Muchas gracias, don Maximiliano. Solamente agregar que sí, es verdad, hay que hacer un trabajo ahí en educación cívica e incorporar el tema de la educación ambiental y también lo que usted dice, pues empatía y respeto por el otro en todos los ámbitos, digamos, desde chiquitito. Eso sí o sí nos va a hacer una mejor sociedad. Y lo otro es que ya se está haciendo, hay algunos almacenes, ¿verdad? O algunas empresas que están empezando a dejar de ocupar el plástico. Entonces lo que hacen de repente es, se ponen en una esquina, en una calle, por ejemplo, yo lo he visto en mi barrio, los días que hay feria, y llevan detergente y todo lo demás, entonces uno va con su envase de plástico, lo reutiliza y compra la cantidad de detergente necesaria, o de otro tipo, como al gramo, digamos, como se hace, se empezó a reactivar la venta a granel, que antes era muy común, o sea, en todos los almacenes había gente donde te vendían a granel la lenteja, el arroz, el aceite, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, lo chistoso es que vuelve como el círculo, volvemos a empezar a consumir de esta manera, se empieza a cerrar. Así que eso, muchas gracias. Exacto. Lo de atrás, pues. ¿Ah? Sí, se puso de moda lo retro. Está bueno poder recuperar esas enseñanzas, esas experiencias que eran valiosas y nunca debimos haber perdido el rumbo hacia el consumo desbocado y desechar cosas que en verdad tenían la posibilidad de darse un nuevo uso. Bueno, con esta última intervención de don Maximiliano, entonces, damos por terminada esta segunda sesión de este ciclo de talleres que estamos haciendo con CERNAC. Recordar que nuestra tercera y última sesión va a ser el martes 10 de noviembre, esta vez sin equivocaciones de coordinación con los encargados regionales, teniendo muy presente a Tarapacá y Antofagasta para que no se nos queden abajo. Así que en estos días les voy a estar enviando a ellos y ellas los contenidos de esta sesión, el enlace para la próxima, para que ellos y ellas puedan hacerle llegar a ustedes, los participantes y las participantes, todo lo que necesitan para poder llegar el día martes y continuar con estos contenidos que son tan interesantes, que nos han traído nuestros amigos de CERNAC. ¿Ok? Entonces, como siempre, para que nos podamos despedir, voy a activar todos los micrófonos de forma activa para que nos podamos escuchar y hacernos un chao chao, que estén muy bien. Les agradezco mucho su atención, un abrazo virtual para todos ustedes y nos estamos... Muchas gracias, muchas gracias. Purén le da la gracia por enseñarlo esto. Purén, le doy las gracias por Purén, por enseñarlo hacerlo este maravilloso curso. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el martes. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. El martes nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Gracias, don Gabriel. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, Purén.